Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados. Ani Arari, diseñadora de interiores. Bueno, y acá a la derecha voy a presentar a alguien que fue premiado con el máximo distinción. Estamos hablando de el rabino Dr. Fishel Slagen. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Premiado con la máxima distinción otorgada por el Senado de la Nación Argentina. Mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, por su contribución a la sociedad. Estamos hablando que es rabino y doctor en filosofía, conjugando su formación religiosa y científica, se desempeña en el área directiva comunitaria, así como también en la investigación académica, consultoría y asesoría en foros y comisiones interdisciplinarios, más docencia en filosofía judía en diversas universidades y otras instituciones educativas nacionales y extranjeras. Ha desarrollado e innovado en el campo de la filosofía judía aplicada, disciplina basada en el erudito y metodológico análisis del acervo cultural judío, instrumentándolo técnicamente en pos de lidiar con las diversas problemáticas contemporáneas encontradas en diferentes ámbitos, tales como ética, bioética, educación, medio ambiente, política, género y multiculturalismo, entre otros, dentro de los cuales se enmarcan las más acuciantes y relevantes disputas vigentes. Bueno, te quiero preguntar, porque digamos que el tema está relacionado con la influencia de la religión en la arquitectura. Bueno, me puse a pensar qué pasaba con el judaísmo, y ahí yo tuve una contestación tuya que me gustaría que me comentes. ¿Cuál es la relación entre religión, arte, diseño y arquitectura? Si es que hay. Sí, es una buena pregunta, porque en el caso judío, dado que la arquitectura es una de las producciones humanas cuya realización depende necesariamente de la disponibilidad de un espacio físico sobre el cual haya sido otorgado un permiso de construcción, con disposiciones gubernamentales, factores de índole político, económica, vemos que dentro del judaísmo no hay una, digamos así, el judaísmo no adoptó una tipología particular para construir su edificio religioso. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, hay varias respuestas. La primera tiene que ver justamente con esta necesaria disponibilidad de espacio físico con injerencia de factores de índole políticos y económicos. Sabemos que bueno, el pueblo judío solo recuperó su independencia de Estado-Nación recién hace 70 años, claro. Con lo cual el primer factor que sería político es el hecho de que al no tener un territorio propio tenía que condicionarse a las pautas temporales, geográficas y de estilo de cada uno de los lugares donde los judíos residían. Por otro lado está el hecho de que se sabe que las sinagogas, sinagogué, o sea, viene del griego, sinagogué, que es ¿Por qué del griego? No sabía. Porque es la traducción del hebreo Beit HaKnesset, que quiere decir la casa de la reunión, la asamblea. Sinagogué en griego quiere decir sin agogué, es decir, acá el amigo Sotiris es griego nato, con lo cual a mí me avergüenza hablar de griego frente a Sotiris, pero sin agogué es con la asamblea, porque era justamente, digamos, eran las casas de estudio, de diálogo, de interpretación, después que los babilonios destruyeran el primer templo de Jerusalén, estamos hablando del año 587, antes de la era común, y luego el segundo templo de Jerusalén, digamos, destruido por los romanos en el 70 de la era común, con lo cual la arquitectura de las sinagogas fue inspirada básicamente por edificaciones que servían para la enseñanza que estaba destinado a ello. Más allá de que es verdad que el punto de partida del diseño conceptual fue el espacio central de la sinagoga, porque juega un papel de gran importancia, ya que el rezo en el judaísmo es un acto de participación colectiva. Claro. Con lo cual, dado que los acontecimientos en la historia judía siempre estuvieron, que fue naturalmente diaspórica, siempre dependieron de los poderes políticos de acuerdo a los gobiernos, reinados y todos los regímenes estatales bajo los cuales los judíos estaban residiendo. O sea que no es necesaria la arquitectura
para la reunión, digamos, para la sinagoga. No, y sino ahí que es una consecuencia. Claro, y ahí está el tema, que si bien no hay una tipología externa, uno puede ver sinagogas medievales, españolas, Sí. o de países árabes donde vivían judíos y que tienen tipologías externas, arquitectónicas, totalmente distintas y asimiladas al ambiente, pero no en su interior. Pueden parecer mezquitas. Sí, sí, claro, Mirá vos. claro. O basílicas, Claro. también. Sin embargo, la idea era buscar ser mimetizado al contexto, al punto de pasar medianamente desapercibido por, persecuciones, Claro. en fin. No obstante, el interior sinagogal sí tiene un patrón con elementos que pasan a ser primordiales, como por ejemplo la centralidad para el rezo, el salón central para el rezo, lo que se llama la bimá, que es la mesa y el altar donde el oficiante es el que conduce. ¿Tienen que el estar rezo. mirando a Jerusalén o no tiene nada que ver? El rezo, una parte del rezo que se llama la amidá, que se hace de parado, desde Argentina es orientado al este, orientado a Jerusalén. De acuerdo, obviamente, a la geografía del lugar donde uno esté, se orientará hacia el este, al norte, al sur, pero claro, la orientación es a Jerusalén. También dentro de la sinagoga se puede ver, por ejemplo, que el púlpito se divide por género, ¿no es cierto? Y el sitio de las mujeres se encuentra separado de los están hombres. divididos hombres y mujeres todavía hoy, ¿verdad? Sí, claro. Sí hay un patrón, como dije, en su interioridad, que es sobriedad y ausencia de ostentación. Las paredes generalmente, como decía acá el maestro Crementieri, están desnudas, apenas frisadas, pintadas con colores claros. Y no existe, lo importante es que no existe ningún elemento u objeto decorativo que no tenga una función ritual. En las paredes uno puede ver oraciones rituales o elementos, pero que siempre sirven pero no a en la las ritualidad. antiguas, sino en las nuevas. Sí, en las antiguas también. Y en las nuevas permanece en su interioridad ese mismo estilo, porque tiene que ver con la funcionalidad ritual. Por eso, aunque podría decirse que las sinagogas carecen de un estilo, como dije antes, una tipología arquitectónica propia, digamos, por el hecho de que se diseñaban en función al lugar donde se erigieron, adaptadas, como dije, a su contexto inmediato para mimetizarse con el ambiente y gusto de la época, sí podría decirse que este patrón es interno, en donde uno puede ver, sí, una homogeneidad en el interior de estas sinagogas que tienen que ver con las características que recién ha mencionado. Claro, porque generalmente los recintos, cuando uno ve una mezquita o cuando uno ve una iglesia, llama la atención por toda la arquitectura exterior, generalmente. Y no pasa eso con las sinagogas. Con las nuevas. No pasa con las sinagogas. Con las Perdón, anteriores, sí. hay algunas, sí, Contame. el pueblo judío, al ocupar buena parte del centro de Europa y el este de Europa, construyó en Polonia, en los países del este, sobre todo en el siglo XIX, digamos, hasta la Primera Guerra, edificios muy interesantes, algunos destruidos, otros que se mantienen en pie, donde ahí probablemente en los exteriores se dio la mayor riqueza. Mirá y como decía el rabino aquí, decía que se habían inspirado en algunos otros estilos cuando se van, digamos, del sur de España, con los moros, los judíos que convivían en todo, con los católicos, ¿no es cierto? Algo de la arquitectura morisca. Claro. En otros casos, y es interesante, a fines del 19 yo creo que aparece como una tipología exterior que está muy bien representada por el Templo de la Calle Libertad, aquí, que tiene, digamos, una fachada muy alta, tiene un gran arco con la estrella de David, digamos, las tablas de la ley arriba. Hay una muy similar en casi Córdoba. Sí, correcto. En París hay una muy similar que es fines del siglo XIX. Inclusive hay una muy linda en París donde intervinieron grandes diseñadores. Hay una de Héctor Guimard en la zona del Marais, en París. Claro, que es Héctor Guimard, es uno de los maestros del Art Nouveau, el mayor arquitecto y diseñador Art Nouveau, googlear, que hizo una muy linda sinagoga ahí en París a principios, antes de la Primera Guerra Mundial. Claro. Así que
hay edificios muy, muy interesantes, muy destacados realmente de gran calidad arquitectónica, justamente en ese periodo, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en varios lugares de Europa. Está el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, Sí. en donde ahí es realmente es muy, muy impresionante. Recomiendo que la gente que le guste este tema vaya, porque ahí hay todo un acopio de maquetas con la réplica exacta de sinagogas emblemáticas de todos los tiempos y en todas las geografías. Ujú. Y es un lugar que la verdad que es digno Bueno, de ser perdón. visitado.